Ladies and gentlemen, I'm Carla, your host, and tonight we bring you a riveting interview that sheds light on an intriguing story that unfolded one night at Lake San Mauricio. Our guests, Jorditums and Lorenzo, embarked on a journey that took them through 18 kilometers of exploration during the day. However, the adventure didn't end there. They needed to return to Liniola, facing a 3-hour drive after an already exhausting day. Their arrival at 2 a.m. adds a layer of mystery to the tale. Now, what makes this story truly captivating is the twist that occurred during their late-night journey. Picture this: Lorenzo, a 74-year-old, took the wheel despite his fatigue. Jorditums, sensing his friend's weariness, offered to take over the driving responsibilities, only to be declined by Lorenzo. Instead, Jorditums wasted no time and dozed off, leaving Lorenzo in control. So far, it might sound like a typical road trip tale. However, as we know, every story has two sides. Tonight, we'll hear the contrasting perspectives from Jorditums and Lorenzo about what unfolded that night. Jorditums, the stage is yours. Tell us your version of the events, and then we'll hear from Lorenzo. ¿Qué pasa? Lorenzo, mi amigo y compañero, tiene 74 años. Yo al momento de hacer este video tengo 46. Entiéndase, yo debo tener más vida y más energía que Lorenzo, por naturaleza. Bueno, no es el caso. Resulta que ayer subimos luego voy a decir que él cuente su historia. Luego ayer subimos al estaño de San Maurici, al lago de San Maurici, que estaba a unas 2 horas y media de Liniola, donde estamos durmiendo ahora mismo. Bueno, acabamos muy tarde, nos fuimos a ver unos amigos que tenía en el camping, después nos fuimos a cenar y el punto de que cogimos carretera a las 12 de la noche. Claro, yo no servía para nada, o sea, yo estaba destartalado, o sea, yo estaba todo destruido. Pero claro, como andábamos en el coche de Lorenzo era quien iba conduciendo el coche. Y no hicimos cenar. Cuando nos fuimos, que le digo yo dije, Lorenzo, ¿quieres que hagamos un cambio del coche? Te ayudo. ¿Quieres que conduzca yo? Y Lorenzo, que no, que voy bien. Y yo, ok. Entonces, claro, el joven de 46 años dejó al señor de 74 después del día entero hasta que llegamos aquí sin problema. Y yo sí me acuerdo que yo me levantaba y quería poner el tema de conversación para que el señor pues no se me durmiera en el coche. Pero sí me acuerdo que lo que yo le ponía de tema eran de gilipolleces. Tanto así que él me respondía y yo estaba o sea, yo le ponía el tema, hacía preguntas pero seguía durmiendo y no me enteré nunca de nada. Now, if what I've heard is true, our friend Jorditums may not be the most adept at handling fatigue, but hey, we've all had a good laugh about it. Now, let's hear Lorenzo's side of the story, why he didn't let Jorditums take the reins on the return trip. From what we've gathered, it might just be the best thing that could have happened. And here's a piece of advice for Jorditums: perhaps there's a lesson to be learned from Lorenzo, who, at the age of 74, seems to be more active and energetic than our dear friend. Take it away, Lorenzo. Share with us your version of the story. Yo te ponía tema de conversación, tú me sentía durmiendo, ronqué. No, yo no te sentí que te durmieras. Pero te hacía coherencia las preguntas que te hacía. Bueno, es que si me hacías preguntas yo te contestaba pues con frases cortas, simples, porque yo cuando estoy conduciendo estoy pendiente de lo que estoy haciendo, estoy pendiente de la carretera, estoy pendiente del coche que me viene detrás, si es de noche con el que me viene pegado y con las luces largas deslumbrándome por el espejo, estoy pendiente de los que vienen de frente, de las curvas, todo mi esto está pendiente de la conducción. Para no dormirme, pues bueno, pues llevo la radio, no me he dormido nunca ni nunca me ha entrado sueño mientras conduzco, soy bastante prudente. Pongo la radio con música y eso me distrae. Mientras conduzco yo raramente entablo una conversación. Pero me lo hubiese dicho, yo me hubiese dormido desde que salimos entonces.
porque yo no me dormía para no dejarte durmiendo. No soy persona que vaya de esto con conversación que te puede distraer. Mierda, Lorenzo, pero tú... Conduciendo estoy pendiente de lo que llevo entre manos. No se puede ir de según qué manera. Pues mira, yo hubiese sabido eso. Ya te lo dije ayer, de que yo llevo 60 y pico de años conduciendo y jamás he tenido un accidente. Pero mucho motivo de que no de esto es ese. Yo estoy pendiente de la circulación, de la conducción, de la carretera. Y en más de una ocasión he tenido que hacer una maniobra brusca y de esto para salvar un accidente. Un choque. Mira eso. Salirme por el arcén y de esto. Pues hubiésemos hablado de eso. Porque estoy pendiente de lo que estoy haciendo. Y me hubiese dormido. Entre manos. Y otro tema, y ya con esto concluyo. Resulta que yo tengo un punto, y es que yo, si la brisa no me da en la cara, yo me mareo de vomitar. Y claro, estamos en el mes de abril, que estamos grabando este video. No es que hace calor, tampoco hace frío. O es decir, no hace frío, pero tampoco es que haga calor. Y el pobre Lorenzo va con su ventana arriba, y yo voy como los perritos, con mi ventana abajo. Tanto así que Lorenzo tuvo ayer que parar el coche, sacar su abrigo para ponérselo. Y me dijo, joder, como sigas así me voy a enfermar todo. Lorenzo, es muy incómodo conducir con la ventana abajo conmigo. Si es cómodo. Sí. Ni cómodo ni incómodo. O sea, si llevas la ventana bajada pues y hace frío, pues entra el frío. Si vas bien abrigado no pasa nada, pero cuando te has metido en el coche, te has quitado la chaqueta, te has dejado solo con la camisa pensando de que el coche va a ir con las ventanillas cerradas y que podrás poner, si tienes frío, un poquito de calefacción, pues claro, si me abres la ventanilla, si pongo calefacción no sirve de nada. Y lo que te está entrando es aire frío. Ay, qué bueno. Pues tienes que pensar, bueno, el jersey que me he quitado me lo vuelvo a poner. Así que, chicos, este fue el final de nuestro viaje. Lorenzo, muchas gracias. No te voy a decir nada, Lorenzo, pero en esta película que estás viendo del día de hoy, te dejé un mensaje cuando estaba arriba en la iglesia, que ya lo verás cuando publique este video. Faltarán como 4 meses para publicar este video, pero ya lo verás en su momento. Así que, Lorencito, muchas gracias por esta invitación. I want to thank you. Now that we just got to the end of this route and this 2-day hiking with my friend Lorenzo, thank you, Lorenzo, because you bring me here. You knew that I won't be doing the Jet 11 for the reason that everybody knows. And you decide to bring me to do one of the beautiful part of the Jet 11, that it's climbing, hiking to the San Mauricio Lake, La Ratera Lake. And it was so beautiful. So thank you, Lorenzo. I know you will see this video. And thank you, Lorenzo. Thank you so much. It was amazing. We're here to celebrate the incredible achievement of our dear Lorenzo, who at the age of 74 has proven to be in better physical shape than our friend Jordatums. Let's give a round of applause to Lorenzo, a true role model in every sense. For those of you watching at home, we invite you to experience the unique journey we had at the beautiful Lake San Mauricio. Additionally, don't miss out on the thrilling videos from the following day, where we explored an enchanting Masosio temple. I'm sure you'll enjoy every moment. Thank you for tuning in and being part of our community. Don't forget to subscribe for more exciting adventures and top-notch news. Until next time,